Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios los bendiga. Todos sean bienvenidos en este día del Señor para adorarle en espíritu y en verdad como Él se lo merece. Agradecemos a cada uno su presencia y vamos a prepararnos, hermanos, para iniciar nuestro servicio. Ya está en el rol de los que van a participar todos los hermanos para que se preparen. Y pues de nuevo cuenta les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro para empezar nuestra oración. Oremos al Creador. Soberano Padre eterno, Dios todopoderoso y misericordioso, le agradecemos en este día, Padre Dios, por ofrecernos la vida y la salud, darnos el deseo en nuestro corazón y nuestra mente de estar en este lugar para adorarle a usted como usted se lo merece, Señor, agradeciéndole las bondades que nos ofrece, cada bendiciones que derrama en cada uno de nosotros, Señor, y agradeciéndole por todo lo bueno que hay con cada uno de nuestros hermanos cristianos. Rogamos, Padre Dios, que bendiga y santifique su iglesia en la fe de Cristo en todo el vasto mundo. De igual manera, le rogamos por aquellos hermanos o hermanas que están enfermos, que están en aflicción, por aquellos que están encarcelados, los que están en los hospitales, por todos nuestros familiares donde quiera que se encuentren, y por cada uno de los hermanos que estamos presentes, y rogamos por los que vienen en camino, de igual manera que les traiga con bien y que todos los hermanos que estén en la aflicción les ayude a salir adelante, para así continuar su vida cotidiana de cada uno de ellos, Señor. Bendiga todo lo que vamos a hacer en este día, bendiga a nuestro hermano Marcelino que nos va a traer la palabra, bendiga también a los hermanos que van a participar, y bendiga todos los planes que tenemos como congregación en este lugar, Señor. Agradecemos, Padre Dios, que nos ayude en todo momento, nos cuide y nos proteja, y que, Padre Dios, siempre lo pongamos a usted en primer lugar en todo momento y en cada segundo de nuestro corazón, en todo donde queramos que andemos, Señor, que usted sea el primero en todo momento. Ayúdanos a meditar en su palabra, Señor. También rogarle y pedirle que si le hemos fallado, nos ayude a no pecar más, a tener a usted en primer lugar, y que todas las cosas que el mundo nos aflicciona, a veces nos hace caer, a veces nos hace estar desilusionados, le rogamos que nos quite todo eso y que seamos buenos cristianos, deseo de alabarle a usted, Señor, y de adorarle. Ayúdanos, Padre, ponga nuestra mente y nuestro corazón tranquilo para escuchar lo que se va a exponer en este su día, y de nueva cuenta pedirle a nuestros hermanos que van a participar también que lo hagan de una manera respetuosa, que pongan toda su mente y su corazón en lo que vayamos a hacer cada uno de nosotros, Señor. De nueva cuenta agradecemos todas sus ricas bendiciones. Quédese con nosotros en este servicio y agradecerle siempre todas sus ricas bendiciones a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Adelante. De los cantos espirituales vamos a ir al número 25. Himno número 25. Meditar. Si lo tenemos, cantemos. Meditar en que hay un lugar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditar en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Meditar en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos
allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús medita, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán, más allá, en que mora Jesús medita, más allá, donde seres que amamos están, reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi lugar celestial entraré, de mi alma respuesta tendrá, más allá, reunido a los míos seré, más allá, mi carrera su fin toca ya. Vamos a himno número 145. Himno 145. Guíame, oh Salvador. Si lo tenemos, cantemos. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor, no feliz por fin seré. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Del mismo himnario nos vamos a buscar el número 138, 138, titulado Él me levantó. Cantemos. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió.
el escalón, tan solo así salvado fui y así me levanto. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Amén. Número 154, perdón. 154. La tumba le encerró. Cantemos. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, de sepulcro y muerte Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó, de guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, de sepulcro y Cristo vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó, la muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios los bendiga. Después de escuchar este himno que nos dirigió nuestro hermano, que es muy de acuerdo a lo que vamos a continuar haciendo, que es participar del siguiente punto de oración. 2 puntos muy importantes que hacemos cada día de la semana, que es el memorial que estamos realizando en este momento. En Hebreos 9, versículos del 11 en adelante, tenemos una lectura que dice así la palabra de nuestro Dios.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recordemos que estamos haciendo este memorial. Cristo nos dejó este mandamiento y también nos lo corrobora, nos lo confirma en 1 Corintios 11, versículos de 23 a 26, dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y el versículo que sigue es muy importante, el 26 dice así: así pues, todas las veces que Vamos a cantar un himno a nuestro Dios antes de pasar a la meditación en esta hora. El himno número 206, titulado La cruz me guiará. Himno número 206. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Amén. La palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 2. Colosenses, en el capítulo 2, palabras inspiradas por nuestro Dios al apóstol Pablo, y que a la vez él dirige a la iglesia de Cristo en Colosas, pero también a nosotros, porque toda la escritura es para beneficio de nosotros. Y en Colosenses 2, del 8 al 15, aprendemos mucho de lo que Cristo hizo por nosotros al ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Dice el verso 8 en delante: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme
a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Dice ahí algo muy hermoso, que el Señor clavó en la cruz varias cosas que nos eran contrarias, que Él fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar, que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y podemos apreciar en este pasaje todo lo que Él hizo para con nosotros, para beneficio nuestro. Y es que si recordamos el pasaje de la Escritura allá en el Evangelio de Juan, capítulo 19, dice la palabra de Dios que a nuestro Señor Jesucristo le habrían de crucificar. Pilato estaba allá ante los judíos decidiendo qué habría de hacer de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted recuerda la Escritura, dice la Escritura que Pilato tenía ya la preocupación de su mujer, de su esposa, porque Dios le había revelado en sueños que aquel hombre a quien iban a crucificar, nuestro Señor Jesucristo, no era digno de la muerte en la cruz, no había cometido ningún mal, que era un hombre inocente, que era un hombre que no tenía por qué morir de esa manera. Y la mujer, la esposa de Pilato, le decía: no tengas nada que ver con este hombre. Pero los judíos, los fariseos, los principales de la sinagoga querían que le crucificaran. Le exigían a Pilato. Y Pilato también, con la presión del Imperio Romano sobre él, ya que la idea que habían inculcado los judíos en contra de Cristo es que Él se quería sublevar en cierta manera. Y cuando va el Señor Jesús ante Pilato, le pregunta: Pilato, ¿luego eres tú rey? Y el Señor Jesucristo le responde: yo para esto he venido a este mundo, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían y lucharían por mí. Pero dice el Señor Jesús: mi reino no es de este mundo. Yo vengo a dar testimonio, dice el Señor, de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y cuando Pilato escucha estas palabras, Pilato le hace la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Allá en el Evangelio capítulo 18, el Evangelio de Juan capítulo 18, ahí lo dice, ¿verdad? En el versículo 36, lo que decíamos, responde Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero a pesar de que no encontraba en él ningún delito, ¿qué hace Pilato? Se lava las manos. Se lava las manos y entrega a nuestro Señor Jesucristo allá a la muerte en la cruz. Pero cuando va a entregar al Señor Jesucristo,
Dice la Escritura, fíjense en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo 17. Dice de esta manera: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos que leyeron este título, porque muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y fíjense el detalle que sucede aquí en la crucifixión. Según el derecho romano, aquel que era condenado por algún delito se le ponía en el calabozo, y afuera del lugar donde estaba este preso se ponía su causa escrita, se ponían los cargos por los cuales este hombre estaba condenado. Y si era por robo, se ponía: este hombre que está aquí preso está por robo y tiene que cumplir su sentencia, que es de tanto tiempo en la cárcel. Pero cuando este hombre salía, dice la historia y dicen los que saben de estos temas del derecho romano, se le entregaba este documento en el cual se indicaba que él había pagado su deuda, lo que conocemos ahora nosotros como la Carta de Libertad. Así que cuando él iba a algún lugar y si alguien lo reconocía y decían: tú estuviste en la cárcel, tú estuviste por aquel delito, él decía: sí estuve, pero yo he pagado mis delitos, yo he pagado, y sí estuve en la cárcel por tal delito, pero aquí está mi causa escrita, sellada, diciendo que yo ya pagué por lo que hice. Así que cuando Pilato entrega al Señor Jesucristo a la cruz, él quiere poner una causa escrita para clavarla en la cruz, para que todos vieran este título por el cual estaba siendo crucificado el Señor. En otras palabras, algo como sublevación. Y lo hace en cierto modo hasta en forma de burla y de ataque hacia los judíos, porque a los judíos les molesta esto. A los judíos les molesta que él haya puesto, no en un idioma solamente, sino en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, que Jesús se decía el Rey de los Judíos. Y algo que les molesta sumamente a los judíos, a aquellos que estaban en ese momento, porque ellos le reclaman a Pilato, pero Pilato les dice con su autoridad, con su soberbia: lo que he escrito, he escrito. Pero Pilato no se imaginaba en verdad lo que estaba sucediendo ahí, porque él, desde un punto de vista humano, él pensaba que estaba dando muerte al Señor Jesús y que estaba clavando su causa escrita ahí. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba clavando en la cruz muchas más cosas que nos eran contrarias a nosotros, sus hijos, que nos eran contrarias a nosotros como humanos. Él estaba clavando muchas más cosas. Por eso quiero meditar en este tema, clavado en la cruz. Pero ¿qué clavó Cristo en la cruz? ¿Qué clavó? No clavó sus delitos, no clavó sus pecados, porque él no cometió pecado. Dice la Escritura que él fue sin pecado, que cuando le maldecían, dice Pedro, él no respondía con maldición. Entonces, ¿qué clavó en la cruz? Bueno, quiero meditar por el tiempo solamente en 3 cosas. Y la primera cosa quiero que recordemos, y usted ya sabe, pero que tenemos que recordar para agradecer a Dios y valorar en cuanto a lo que clavó Cristo en la cruz. La primera cosa que Él clavó nuestros pecados, ¿sí? Él clavó y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, como nosotros sabemos, Él fue sin pecado. Pero en la cruz, dice Colosenses, la cita que leíamos hace un momento, en la cruz Él fue y llevó nuestros pecados.
Ya la profecía lo había dicho, que Él llevaría nuestros pecados como un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero inmolado. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y dice ahí, perdonándoos todos los pecados. Sí, hermanos, amigos, usted que nos escucha a través de este medio, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo está en la cruz y clavó en la cruz nuestros pecados. Y la gente se olvida de eso. La gente se olvida de ese acto tan importante. Y sí, recordamos la cruz de Cristo y lo vemos crucificado muy a menudo, pero hermanos, Cristo clavó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Él murió por nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, hermanos, amigos, al que no conoció pecado. El Señor no conoció pecado. Usted y yo sí conocemos lo que es el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo no conoció el pecado. Él no conoció el pecado. Él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le injuriaban, encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Él podía haber hecho muchas cosas contra todos los que le atacaron, los que le humillaron, pero él sabía que tenía que ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Y por eso esa bendición que tenemos de que si estamos en Cristo, si obedecemos este evangelio, si somos añadidos a la iglesia a través del evangelio, si honramos el evangelio a través de la obediencia del bautismo, nuestros pecados son perdonados. El apóstol Pedro no se equivoca y dice en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. ¿Y quién no ha cometido pecado? La persona que ya entiende lo que es lo bueno y lo malo, ya sabe. ¿Y qué tiene que hacer? Honrar este evangelio, honrar la cruz de Cristo a través de la obediencia. Porque Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Y Él es, dice el apóstol Juan, la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hace Cristo? Nos cubre con su sangre, como aquella sangre que se puso en el dintel y en los postes de la puerta de los judíos en aquel día de que iba a pasar la muerte por esos hogares. La sangre era la propiciación y ya no entraba la muerte a ese lugar. Así que nosotros también tenemos esta bendición. Dice el apóstol Juan que nosotros requerimos de este abogado constantemente. Nuestros pecados son perdonados si estamos en Cristo. Si usted no está en Cristo, tiene que bautizarse para perdón de sus pecados. Y si ya está en Cristo, tiene que continuar firme hasta el fin. Luchar contra el pecado en su vida. No perseverar en el pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículos del 1 en delante. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo: perseveraremos en el pecado para que su gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, dice, y juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que así como él resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos, dice Pablo, en novedad de vida. Por eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero recordar que en la cruz de Cristo Él clavó nuestros pecados. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado,
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, dice el capítulo 2, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? La Escritura es clara y aquí nos muestra que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Pero ¿qué más clavó Cristo en la cruz? No solamente clavó nuestros pecados, sino también clavó, según Colosenses 2, en el versículo 14, la ley que nos era contraria, la ley conocida por nosotros como la ley de Moisés. Sí, la ley que dice la Escritura que era contraria a nosotros. Dice Colosenses 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Sí, Cristo clavó también la ley, porque la ley solamente la pudo cumplir, porque no pasaría ni una jota ni una tilde hasta que se hubiera cumplido, y eso lo hace el Señor Jesús cuando viene a este mundo y vive su vida como ejemplo, y Él cuando cumple la ley, dice, ahora sí, consumado es. ¿Usted recuerda la Escritura? En aquella ocasión en que el Señor Jesús muere allá en la cruz del Calvario, en ese momento cuando Él muere, el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó de arriba hacia abajo, dice la Escritura. Y momentos antes, ¿qué había dicho el Señor? Tetelestai, consumado es. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Ha sido pagado el precio. Ha sido pagado. Con razón dice el escritor a los Hebreos que Él entró como precursor del nuevo pacto hasta el cielo mismo, y dejando una ancla para nosotros, para que nosotros podamos tener ahora acceso a nuestro Padre Celestial, ya no siguiendo los rudimentos de la ley. No podemos vivir bajo la antigua ley, porque nosotros no podríamos cumplir los mandamientos que tiene la ley. Qué triste es que hay muchos que quieren vivir bajo la antigua ley, que quieren seguir observando las cosas que la antigua ley dice. En Gálatas capítulo 2, allá en el versículo 18, dice Pablo, hablando en contra de los que seguían la ley de Moisés, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, ya la ley no tiene más uso. La ley era nuestro ayo, dice ahí mismo Gálatas, para llevarnos a Cristo, para mostrarnos a Cristo, para mostrarnos la realidad. La ley era la sombra, el antitipo de la realidad que es Cristo. Cristo es la realidad, Cristo es el tipo, Cristo es la verdad. Gálatas capítulo 3, ahí en el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjense claramente dice ahí. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas viva por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Clavó la ley y fue hecho maldito por nosotros. Y gracias a Dios por su amor.
porque el lugar, hermanos, de la cruz nos correspondía a nosotros, pero el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que no era maldito, por nosotros lo hizo maldito. Y Cristo en la cruz clavó la ley. Qué triste es que muchos quieren vivir bajo la antigua ley todavía. Y está bien estudiar la ley, está bien estudiarla, saber, pero no vivir. Qué triste es que aquellos que quieren hacer la Pascua y hacen cenas que reviven la Pascua, y usted ve las fotos que ponen en los medios de comunicación, y unas comidas bien ricas, y unos panes ahí, bien, todo muy bonito, con mucho alimento ahí. Hermanos, la Pascua de Moisés no fue así. Usted recuerda la escritura que dice cuando se estableció la Pascua, que tenían que comer el cordero de un año cocido en agua con hierbas amargas y con sus entrañas, y comerlo de pie y a prisa, y con su equipaje listo, su bordón en su mano. No era algo muy agradable, porque al día siguiente tenían que salir. Eso era la Pascua. Ya después lo demás fue tradición del Mishnah. Por eso Cristo clavó todo eso. Gracias a Dios que estamos en un nuevo pacto en Cristo. Pero no solamente Cristo clavó la ley, sino que también Cristo en la cruz, hermanos, amigos, le dio el golpe mortal a Satanás. Le quitó el poder al diablo. En la cruz, Él cumplió lo que la palabra de Dios ya lo había dicho. Y lo leíamos en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Que cuando Cristo fue a la cruz, Él expuso a los principados y a las potestades. Y los expuso públicamente, porque Cristo en la cruz clavó todo eso. Dice Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Sí, hermanos, en la cruz Cristo triunfó sobre Satanás. Se cumplió la profecía de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, dice en la escritura. Tú le herirás en el calcañar. ¿Y cómo se cumple? Cuando Satanás muerde a Cristo en el calcañar en su tobillo, es cuando está en la cruz. Pero estando Cristo en la cruz, Satanás no se daba cuenta que estaba recibiendo un golpe mortal en su cabeza. Un golpe que lo acabaría. Ahorita Satanás ciertamente anda aquí en el mundo rondando como un león rugiente, buscando a quien devorar, andando por el mundo, acechando al cristiano, a los hijos de Dios. Pero hermanos, Él ya está vencido, Él ya está acabado, Él ya tiene un lugar destinado en el infierno. Por eso se cumple lo que la palabra de Dios nos dice. Cristo venció a Satanás y lo expuso a los principados, y Él lo venció. Nosotros no tenemos por qué temer a Satanás. No tenemos que darle lugar al diablo para nosotros caer en sus redes, en sus garras. Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Entonces Cristo en la cruz destruyó el poder de Satanás, el poder del diablo, destruyó al diablo. No solamente clavó nuestros pecados, no solamente clavó la ley, sino que también, hermanos, destruyó a Satanás, dándole el golpe mortal, le quitó su poder. Pero a la vez también, otro cuarto punto podría ser que Cristo en la cruz acabó con la muerte, el poder de la muerte. Porque aquí lo dice en el verso 14 nuevamente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, destruyó no solamente al diablo, a Satanás, sino también a la muerte. Jesús fue a la muerte, pero Él no quedó allí. Él venció a la muerte con poder. Él resucitó al tercer día. Y todos estaban tristes cuando van
y ven que sepultan al Señor, pero no entendían todavía. Y cuando aquellas mujeres van y encuentran el sepulcro abierto, ya el Señor no estaba allí. Y le van y le avisan allá a Pedro y a Juan, y van corriendo los apóstoles, y Juan llega pero no entra porque pues tiene temor, respeto, y Pedro va y entra, llegan allá y encuentran, y dice Juan y lo detalla, el sudario ahí, y los lienzos puestos ahí, y el sudario doblado aparte. Fíjense el poder del Señor de todavía tener el tiempo y el control sobre la muerte, de salir de esos lienzos, tomar el tiempo de doblar el sudario y ponerlo en un lugar aparte. Por eso, con razón, aquellos ángeles decían, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive por los siglos de los siglos. Él venció la muerte con poder. Y nosotros recordamos a un Cristo glorioso, el Cristo triunfante, que no quedó en la tumba, el Cristo que nos narra Apocalipsis capítulo 1, aquel Cristo que vio Juan también, que lo narra con sus cabellos blancos como la nieve, indicando la sabiduría de Dios, sus ojos como llama de fuego, indicando su omnisciencia, su sabiduría total, un cinto de oro en su pecho, indicando su realeza, que Él es Rey de Reyes, sus vestidos largos, indicando su poder, su realeza, sus pies como bronce bruñido, donde pisaba dejaba huella el Señor, donde pisa deja huella, y en su diestra las 7 estrellas, que son la iglesia, que somos nosotros, dice la Escritura, y que estamos en su mano, que estamos en su cuidado, que estamos en control. Y cuando vio Juan todo esto, dice Apocalipsis 1, cayó como muerto. ¿Y quién no caería como muerto ante esta visión, verdad? Pero el Señor lo conforta y le toca y le dice, Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el Cristo que nosotros glorificamos. Ese es el Cristo que nosotros seguimos. Y es el Cristo que venció la cruz. Pilato tal vez quiso poner esa causa escrita ahí, pero en realidad nunca entendió en verdad lo que Cristo estaba clavando. Él clavó nuestros pecados, Él clavó la ley, Él clavó el poder del diablo, al diablo mismo, y Él clavó la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muchos hermanos en Cristo en estos últimos tiempos han partido, duermen en el Señor, pero ellos son victoriosos porque tenían a Cristo en su vida. Ojalá que nosotros también recordemos que Cristo hizo todo esto por nosotros. ¿Qué significa esto para mí? Bueno, que no debo seguir ya siendo esclavo del pecado, que no debo seguir viviendo bajo los rudimentos de la antigua ley, que no debo tener temor al diablo, sino alejarme de él y su influencia constantemente, y que no debo tener miedo a la muerte, porque Cristo venció la muerte. Y si entendemos esto, la cruz de Cristo será nuestra gloria, esa cruz verdadera, no la cruz que pensaba Pilato, no la cruz que usaban los romanos, sino la cruz verdadera de Cristo. Que Dios pues nos bendiga y bendiga siempre su palabra. Amén.